Tengo planeado predicar cortito esta mañana. Julio ya estaba mencionando los no sé tantos años de tener la dicha de compartir con ustedes acá en el púlpito. Solamente en una ocasión, solamente un domingo, he recibido la siguiente solicitud: por favor, pastor, tárdese más en predicar. Solo una vez, no ha pasado otra vez. Sí, así, con esa misma, por favor, tárdese más. Y fue el domingo pasado, para que el ponche estuviera listo cuando ustedes pudieran salir a recibirlo y degustarlo. Ahí recibí ese mensaje, había preocupación: por favor, tardate un poco más. Y digo, oye, hay que hacer ponche más seguido entonces para que me den tiempo de disertar un poco más. Pero hoy quiero hacer una lectura y un recordatorio. Realmente dedicamos hace un tiempo los domingos necesarios para estudiar la carta de Pablo a los Gálatas y estuvimos leyendo el capítulo 5. ¿Recuerdan nuestra serie, El fruto del Espíritu? Y recuerdan cómo los creyentes aquí tenían un serio problema. Probablemente esta es una de las primeras cartas en el Nuevo Testamento. Y los hermanitos tenían una gran rivalidad entre ellos. Habían dos grupos, se hicieron dos bandos. Los que se creían más espirituales y los que se creían más espirituales. Dicen, no, nosotros somos más espiritual que tú. Y el otro, no, tú no eres espiritual, yo sí soy espiritual. Y estos dos estaban en pleito porque unos de ellos creían que eran más espirituales porque cumplían todo lo que la religión pedía. En otras palabras, cumplían toda la ley del Antiguo Testamento. Decían, entonces, eso me hace a mí ser más espiritual que tú. Y los otros les contestaban y decían, no, tú, ¿por qué estás amarrado a cumplir esas cosas si ya Cristo nos liberó? Somos libres de estar cumpliendo. Yo soy más espiritual porque no vivo bajo esa rigidez de tus reglamentos de la ley. Así que yo soy más espiritual porque vivo libre. Y entonces aquellos que pensaban que libre quería decir hago lo que me place hacer, entonces terminaban en otras conductas pecaminosas. Y aquellos que pensaban que por sus actos iban a agradar a Dios, iban a ser verdaderamente aceptados por Dios, ambos estaban equivocados. El gran problema es que no solo estaban equivocados, sino que además estaban en pugna y estaban no solo juzgándose, sino, miren qué triste, les quiero recordar el capítulo 5, verso 15. Imaginen qué feo debe haber sido ser parte de esa comunidad en ese instante, ¿verdad? Qué lamentable. Pablo nos describe que ellos no solo se muerden, se comen unos a otros, miren, no sea que se consuman unos a otros. O sea, qué desagradable la relación entre hermanos en esa iglesia. En vez de decir son de bendición unos a otros, miren cómo se cuidan, cómo se aman, cómo se preocupan. Estos se muerden, se comen. No sea que se consuman también. Así que Pablo tiene que recordarles la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad no es si tú cumples todo lo de la religión. Y tampoco no es si no cumples nada. La verdadera espiritualidad es ser guiados, vivir, caminar, andar, guiados por el Espíritu. Capítulo 5, verso 16. Les digo pues, anden en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La verdadera espiritualidad empieza adentro, empieza en el corazón. Y de hecho, el apóstol asocia la espiritualidad con la palabra libertad. Miren el capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Yo me imagino que los de este bando dijeron, ya vieron, por eso es que no hay que andar cumpliendo las cosas de la religión, tú tan cuadrado, ahí tan metido en eso. Pero Pablo los corrige, versículo 13. Hermanos, ustedes fueron llamados a libertad, solo que no usen la libertad como ocasión para la carne. Por el contrario, sírvanse por amor los unos a otros. Vean que es muy interesante que la verdadera espiritualidad, la verdadera libertad, el verdadero andar en el Espíritu
El termómetro real es cuánto amo yo a mis hermanos. La verdadera espiritualidad no se mide por las frases que usas cuando cantas o cuando oras, si levantas las manos, si lees muchos pasajes, si estás al día, ¿verdad?, con tus ofrendas, si vienes al culto. Por cierto, si alguno no estuvo hoy, no le juzgue, ¿verdad? Ay, qué carnal, ¿verdad?, que no vino al culto el día domingo. No, porque uno puede venir también y ser carnal. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver con las acciones religiosas. La verdadera espiritualidad es muy práctica. Es mi amor los unos por los otros. Eso es lo que te distingue como alguien espiritual. Y entonces en ese sentido es que estudiamos durante varios domingos el fruto del Espíritu y vimos las características que son la cosecha del Espíritu. Y en ese sentido estudiamos uno de esos domingos y solo quiero recordar algunas implicaciones del capítulo 6. Verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me parece que muy particularmente lo que Pablo tiene en mente con los creyentes y lo que están viviendo es que como estaban diciéndose los unos a los otros, tú estás mal y yo estoy bien, parece que Pablo dice, realmente si alguno estuviera mal, en realidad lo que hay que hacer no es atacarle y juzgarle. Si fueras espiritual y si en realidad estuvieras bien con alguien que en realidad está mal, lo correcto hacer es que le ayudes a reparar. Lo correcto hacer que le ayudes a restaurar. Eso sería espiritual. No el juzgar y el comerse, morderse, como decía antes. Así que cuando yo estaba leyendo este pasaje, me puse a pensar un poco en lo que posiblemente esté en la mente de muchos de nosotros el día de hoy, es decir, al terminar el año, me parece que generalmente tenemos la tendencia a detenernos un momentito, aunque sea, un pequeño instante y hacer un recuento, ¿verdad?, de lo que pasó en el 2018. Y ver un poquito hacia atrás, y decir, a ver, el año en resumen. Si no, a lo mejor algunas de las redes sociales te hacen el año en resumen en fotografías también, así que es otro buen resumen que pasa ahí. Pero fíjense que algo muy apropiado en el diseño de Dios de la vida es que siempre tenemos ese tipo de oportunidades. De hecho, nuestra vida en ciertos momentos juega en algunos ciclos. Pues todos los días, si hay días difíciles o días complicados, llega la noche y uno se acuesta y uno dice, bueno, Señor, mañana será un día mejor. Aquí vamos a recobrar las fuerzas, el ánimo y, Señor, mañana le entramos con todo. Y lo mismo sucede cuando termina la semana. No sé si les ha pasado, termina una semana buena o difícil y uno dice, bueno, llegamos a Señor, la semana que viene, vamos con todo. Y luego, ¿qué pasa? Fin de mes también. Uno tiene la meta, ¿no? Llegar a fin, no estoy hablando de la economía, pero llegar a fin de mes, ¿verdad? Completar el mes y decir, Señor, wow, terminamos este mes, vamos por otro. Y entonces llega el fin de año, Señor, terminamos el año, gracias a Dios, hubo ratos difíciles, ratos complicados. Creo que hay que cobrar ánimo. Creo que es un buen momento, nuestra mente está diseñada así. En realidad mañana y el martes son otros 2 días igual que los demás, pero nuestra mente está pensando es un nuevo inicio, es un nuevo ciclo. Y quería recordarnos, al leer el pasaje, 3 implicaciones. Son implicaciones muy prácticas, creo yo, de lo que aprendemos aquí. Para que cobremos ánimo, querida iglesia. Puede ser que este año que pasó haya cosas que no salieron bien. Puede ser que haya cosas que no logramos completar. Puede ser que haya cosas que nos arrepentimos y lamentamos. Quisiéramos borrarlas, pero están ahí. Puede ser que este año fuimos lastimados por algunas decisiones equivocadas.
creo que debemos cobrar ánimo y volver a intentarlo. Incluso puede ser que en algunas cosas nos hemos caído y nos hemos raspado muy duro. Creo que en la gracia de Dios nos podemos levantar y volver a intentarlo. Y dentro del versículo 1, quisiera destacar 3 implicaciones. ¿Sí? Lo que el pasaje nos enseña es tu verdadera espiritualidad, es que en lugar de juzgar a un hermano, le ayudes a reparar. Eso es el mensaje central. Pero creo que tiene 3 implicaciones que nos deberían de hacer pensar. Y la primera de ellas es, si quiero comenzar de nuevo, si quiero cobrar ánimo, creo que en una primera instancia todos tendríamos que tener la humildad de reconocer que hay algunas cosas que necesitan ser trabajadas. En otras palabras, creo que todo comienza con reconocer un problema. No puedo reparar algo si no me doy cuenta que está mal. Y el pasaje habla de que en ocasiones habrá hermanos que están en alguna falta. Sé que hay una palabra por ahí complicada o incómoda que dice sorprendido. Y algunos equivocadamente han pensado que el trabajo de los cristianos es andar atrapando a otros en faltas, ¿verdad? Voy a ver a quién sorprendo esta semana que ande en alguna falta, como que si fuéramos policías que van a atrapar a alguien con las manos en la falta. Pues fíjense que no se trata de eso. Así que hermanos, esa no es nuestra misión, ¿verdad? Andar viendo cómo encontramos a alguien en errores. Fíjense que en realidad lo que el pasaje, creo yo, nos va a recordar en una dimensión muy práctica es que, hermano, tú y yo podemos estar en esa situación. Te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Todos estamos igual de expuestos a que nos pase. Y cuando el apóstol escribe acá, de hecho ustedes ven, tengo aquí Reina Valera, dice, si es sorprendido en alguna falta. La palabra es muy amplia. En realidad parece que esta palabra significa si alguien, como si fuera en un camino y se cayó al lado. No sé si fuera, por ejemplo, que está en una carrera y están los atletas corriendo y alguien se cayó ahí al lado. Por ahí va la idea. Algunas traducciones dicen si alguno está sorprendido en un pecado. Puede ser un pecado, pero la palabra específica no es eso, es mucho más amplia. Parece que incluye una falta, un error, una caída, una equivocación, una mala decisión. No sé si incluso, tal vez voy a extrapolar mucho el concepto, pero si Pablo hubiera escrito hoy, tal vez hubiera hecho, si alguien metió la pata en algo, te equivocaste, salió mal. O alguien está en un problema, una crisis. Si alguien es sorprendido, lo sorprendido otra vez no es atrapar a alguien, sino si alguien se encuentra atrapado, si el primer sorprendido es el que está metido en eso. Si alguien está abrumado, sobrecogido, atrapado en alguna situación adversa, error, falta, pecado, equivocación, si algo salió mal, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Ojalá al hacer nuestro recuento del año, sí podamos tener la humildad de ver que en realidad hay algunas cosas que salieron mal. Hay algunas cosas que necesitan que sean trabajadas. Todos estamos sujetos a caídas, a faltas. Yo necesito ayuda. Cada uno de nosotros necesita ayuda. Cada uno de nosotros tiene cosas que mejorar, que reparar, que remendar. No necesito negarlas, no necesito escapar de ellas, no necesito encubrirlas, no necesito fingir que el problema no está ahí. Eso no lo soluciona, no hace que desaparezca. No hay que permitir, más bien si se queda ahí echa raíces. Pero le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y entonces lo que necesitamos, si quiero empezar de nuevo y si quiero darle con todo, necesito ayuda. Ustedes, los espirituales, dice el texto, restauren con espíritu de mansedumbre. Los espirituales son los que andan guiados por el Espíritu. Fíjense que
una implicación de este pasaje es que todos nosotros, que todos estamos expuestos a que algunas cosas salgan mal, necesitamos rodearnos de personas guiadas por el Espíritu para que nos acompañen en reparar. Necesitamos tener al lado hombres y mujeres controlados por el Espíritu que caminen con nosotros. No se rodee de personas que no estén guiadas por el Espíritu, no son buenos consejeros. No te van a llevar a la sabiduría divina. Si te van a dar algún consejo que a lo mejor es el que queremos oír, ¿verdad? Pero no es el que debemos obedecer. Hombres y mujeres espirituales, no importa si el problema es grande o pequeño, si lo que hay que arreglar es grande o pequeño. El deseo de Dios es que lo hagamos juntos. La vida espiritual no es aislada. Así que todos estamos expuestos a que cosas salgan mal, a que cosas quedaron incompletas, a que no lo completamos. Pero si vamos a empezar de nuevo, necesitamos rodearnos de hombres y mujeres espirituales. Mi mejor deseo es que esos hombres y mujeres los encontremos aquí en la familia de Dios. Mi mejor deseo es que esas personas que nos van a apoyar, que nos van a cuidar, estemos aquí en la familia de Dios. Creo que entre nosotros debería ser el primer lugar donde podrías sentir hermanos y hermanas que van a caminar conmigo. Ahora, eso tiene una implicación porque quiere decir, hermano, hermana, que tú tienes que ser alguien guiado por el Espíritu porque otros te necesitan. Y tú necesitas a otros guiados por el Espíritu. Con tu ejemplo, con tu sabiduría, con tu amor, con el temor de Dios y de su palabra, tienes un ministerio que cumplir. Hay otros hermanos en la fe que te necesitan. Hay otros que están pasando por crisis y tal vez tú también estás pasando por crisis. Todos vamos a necesitarnos unos a otros mutuamente. Proverbios capítulo 11 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Consejeros sabios con el temor de Dios, que nos guíen al camino del Señor, guiados por el Espíritu, que nos ayuden a seguir al Espíritu. Una de las implicaciones que está aquí también, algo para recordar muy práctico, es que creo que debemos rodearnos de hombres y mujeres guiados por el Espíritu. Y eso quiere decir que probablemente, no lo veo como un requisito acá, y no lo veo muy práctico tampoco, pero probablemente estas personas, si son sabias y guiados por el Espíritu, no necesariamente quiere decir que han pasado por lo mismo que yo estoy pasando. Fíjense que sería muy complejo eso si solamente quien pasó por algo que tú pasaste te puede aconsejar en algo que estás pasando. Fíjense que sería muy peligroso porque pondría entonces la mirada y la capacidad en la experiencia que yo tengo. Creo que las experiencias ilustran, creo que nos ayudan a sentir lo que siente otro, pero creo que el mejor consejo de alguien sabio no es su experiencia, es que te guía para que obedezcas al Espíritu. Por eso creo que el pasaje menciona que los espirituales ayudan, seamos espirituales y ayudemos a otros. El trabajo que se requiere, dice el versículo, que es restaurar. Y por allá en Mateo hay una escena donde se usa una palabra muy parecida. Jesús se acerca al mar, están por ahí las barcas, los pescadores, y la narración en Mateo dice que los pescadores sacaban sus redes y las remendaban. Se rompían las redes, algo se dañó y hay que repararlo. Pues fíjense que es la misma palabra o la misma raíz que aparece aquí. Entonces, por eso me hace pensar que a lo mejor este año hay cosas en las redes de la vida, no las redes sociales también, ¿verdad? Se dañan un montón de cosas. Hermanos, no digan cosas contra el gobierno en las redes sociales, no escriban cosas contra los políticos. Viene un año electoral y va a estar contaminadísimo eso. No es espiritual eso, ¿sí? No refleja a Cristo, así que no lo diga, ni lo piense.
elimínelo. Pero en tu vida y en la mía hay cosas en las redes de las circunstancias que se rompieron, o que están inconclusas, o que necesitan ser trabajadas. Lo que el texto implica es, oye, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, necesito a otros espirituales, guiados por el Espíritu, sabios, que me ayuden a reparar. Por eso nos necesitamos unos a otros. Podemos sanar, podemos recuperarnos. El pasaje casi dice, mira hermano, hay áreas en tu vida que necesitan ser rehabilitadas. Hay que repararlas para que funcionen bien, para que agraden a Dios. Y por último, me parece que una implicación aquí del pasaje es que aunque cuento con personas, o debo contar con personas así, mi esperanza no está en ellos. Mi fundamento no está en ellos. En otras palabras, rodéate de hombres y mujeres espirituales que te ayuden a trabajar, a salir adelante, a reparar, a corregir cosas, a recobrar el ánimo, pero tu esperanza no son esas personas. En otras palabras, hermanos, apoyémonos unos a otros, pero no se sienta usted tampoco en la esperanza de los demás. Porque fíjense que el pasaje termina diciendo que incluso los mismos espirituales tienen que estar alerta, porque nosotros también todos estamos expuestos a poder atravesar esas mismas caídas. Así que no debo depositar mi confianza en alguien más, mi confianza está en el Señor, y el Señor usa a alguien más para guiarme a Él. Usa sus diferentes instrumentos, usa sus medios. Pero mi esperanza no está en alguien. En algunos círculos, a veces algunos hermanos ponen su esperanza cuando llega algún gran predicador, ¿verdad? Ahí entonces Dios sí nos va a hablar, como que si no hablara por otros medios, como que si no fue que ya habló por medio de su palabra. No, mi esperanza es si el hermano tal ora por mí, entonces sí, Dios va a escuchar. Si ora otro, no, ese no, ¿verdad? Solo tal persona. Solo si me aconseja tal persona, entonces sí, eso tiene poder. Rodeémonos de personas, pero nuestra esperanza no está en ello. Realmente el poder está en la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, es el soplo de vida. Toda es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quien te capacita es la palabra de Dios. Por eso necesitamos consejeros sabios que nos dan un consejo bíblico, no un consejo cualquiera. Porque esa palabra, esa semilla es la que produce en nosotros algo poderoso. El poder no está en el mensajero, está en el mensaje. El sembrador salió a sembrar, pero la semilla es lo importante. Necesito el trabajo de la palabra en mi vida, necesito que la palabra me dé esperanza, que la palabra me corrija, que la palabra me enseñe. Necesito a alguien que me recuerde la palabra, pero el poder es del texto. ¿Cuánto estamos los unos a los otros recordándonos las verdades bíblicas? ¿Cuánto conozco yo la palabra de Dios para sembrarla en mis hermanos, en cada conversación? Querida iglesia, que cada una de nuestras conversaciones esté llena de la gracia y el poder de la palabra de Dios. Que nuestras conversaciones no estén llenas de otra cosa. Todas las otras cosas que tenían fe a los hermanos Gálatas, que no nos pasen a nosotros. Las cosas feas aparecen por ahí en los versículos anteriores, ¿verdad? Envidias y obras de la carne, contiendas, iras, pleitos, enemistades, esas cosas no. Que mis palabras no contaminen eso, no transmitan eso. Que mis palabras transmitan la palabra de Dios, que tiene poder para sanar a alguien, que tiene poder para dar esperanza. Mi esperanza no está en las personas. Hay mucha gente que se ha decepcionado de otros, porque quizás esos otros también alguna vez cayeron en alguna falta, cayeron al lado del camino, se tropezaron. Tal vez nos guiaron, pero ahora fallaron. Pues todos somos vulnerables. Tenemos que cuidar nuestro corazón, pero mi esperanza está en el Señor
y en su palabra. Lo que tú necesitas y yo necesito para arrancar mejor y levantarme es la palabra de Dios. Por eso necesito a alguien que me la recuerde y me la enseñe. Por eso tenemos un ministerio unos a otros. Querida iglesia, por eso algunos domingos hicimos grupos pequeños, para conversar y alentarnos unos a otros con la palabra de Dios, para desafiarnos con la palabra de Dios. Por eso tenemos predicación, por eso tenemos los grupos de matrimonios, por eso los jóvenes tienen su clase, por eso los niños tienen su devocional, para alentarnos con la palabra de Dios. No se pierda esos momentos, no falte a eso, porque necesitamos esa palabra de Dios. Entonces, el recordatorio es muy sencillo. Si pasó algo este año que quedó inconcluso, si cometimos algún error, tenemos que volver a intentarlo. Si tenemos el perdón más grande para el problema más grande que es el pecado, hay esperanza eterna, pero hay esperanza para el día a día también. Y esa esperanza la vivimos cuando juntos vivimos esa palabra de Dios. Quiero cerrar con 2 Corintios capítulo 1. Si el Señor está haciendo algo en nuestra vida y está usando a otros hermanos para cuidarte, y por su gracia vas a poder salir adelante, recuérdate que eso tiene otro propósito también. Pablo dijo esto, y aquí terminamos. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué bendición! Y hay un propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Que el Señor siga haciendo algo en nuestras vidas, y qué bendición, pero es para que bendigas a otros también. Nos necesitamos unos a otros, una familia espiritual unida. Señor, gracias por este año, gracias por la bendición que ha sido ser parte de una iglesia. Gracias porque aunque imperfectos y aunque nos equivocamos, Señor, tu amor ha sido depositado en nosotros, que lo podamos seguir compartiendo, que lo podamos seguir anunciando, y Señor, que aquellas cosas que al terminar el año quedaron con la necesidad de ser remendadas, que juntos podamos cobrar ánimo, que juntos podamos recordar tu palabra y que juntos podamos levantarnos para vivir tu voluntad, para gloria tuya, para cumplir tu misión. Ayúdanos a ser esa familia espiritual donde nos reparamos, nos remendamos, nos rehabilitamos los unos a los otros para seguir en la carrera. Que lleguemos a la meta que nos encomendaste, que podamos correr bien, que podamos correr juntos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y